Hola, muy buenos días y bienvenidos. Recursos humanos y TI juntos contra el phishing. Este es el título que hemos elegido para el webinar de hoy y que pone el foco sobre una de las amenazas más extendidas en el ámbito de la ciberseguridad. Merece la pena dedicarle su tiempo, ya que, pues, por ejemplo, según los últimos datos de Microsoft, los ataques de phishing han aumentado un 250% en el último año, así que podemos considerarlo como una amenaza creciente. Para ello, hemos preparado 5 ponencias rápidas de 10 minutos, donde abordaremos su relación, por ejemplo, con GDPR, su encaje dentro de los planes de ciberseguridad y formación. Por lo que, por así decirlo, el phishing va a ser el hilo conductor que nos va a permitir recorrer también muchos aspectos concernientes a la ciberseguridad en general. Y en este camino que vamos a recorrer nos acompaña Manuel Monterrubio, que es director general de Exevi, Emilio Nieto, que es director de la unidad de training de Tecnofor, Jenny Archundia, directora de desarrollo y negocio de Darsus y experta en gestión de metadatos, y Santiago Crespo, que es director general de Metafrase. Y por supuesto, también nos acompaña un servidor, que para quien no me conozca, mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing y de recursos humanos de Exevi. Bien, hechas ya las presentaciones, yo voy a empezar con mi introducción y comienzo con la pregunta que veis en la diapositiva actual, y es si conocéis la relación que existe entre GDPR, ciberseguridad y phishing. Pues bien, empezamos con esta pregunta. Para ello solo nos tenemos que fijar de vez en cuando, por ejemplo, en las noticias de cualquier periódico y encontraremos decenas de artículos relacionados con ataques a empresas en los que siempre se habla del robo de cientos de miles, si no de millones de datos personales. Esto es porque una de las tareas principales de cualquier hacker que se precie es recabar este tipo de información, tanto de sitios públicos como información de personas y organizaciones obtenidas de sitios privados. De esta manera, son capaces de componer identidades que posteriormente o bien se venden al mejor postor o las utilizan para realizar ataques informáticos mucho más dirigidos, porque cuanto más información tenga un hacker, más dirigido y más eficaz va a ser su ataque. Para verificar esto y el volumen de este negocio de la venta de datos personales, solamente nos tenemos que dar un paseo por la dark web, donde pues veremos que podemos adquirir este tipo de datos, identidades de personas, información financiera, correos electrónicos o incluso identidades completas de individuos. Pero también podemos contratar, por ejemplo, ciberataques a precios más que razonables. La instalación de un malware, ataques de denegación de servicio, camuflaje para evitar antivirus, tomar el control de un sistema informático, robo de información, cifrado o contratar incluso una red de bots para realizar el ataque o que nosotros estimemos más oportuno. Pues bien, si nos fijamos en esto, que es todo lo que tiene que ver con los datos personales, y vemos esta gráfica, que se ha obtenido tras varios estudios sobre el negocio que se mueve en la dark web, vemos que prácticamente un 30% de lo que se mueve tiene que ver con la filtración de datos personales o la filtración de datos, por lo que nos podemos imaginar el volumen de negocio que hay detrás de todo esto. Y bien, en este contexto nace la GDPR, ya que esta ley, pues, por mucho que nos sorprenda, no se ha creado pensando solo en bombardear al mundo entero con correos solicitando consentimiento. Pues una medida que yo creo que la mayoría de gente durante el año pasado lo cubrió con creces. Pero es que en gran medida se ha creado para prevenir las fugas de información y empujar a las organizaciones a protegerse, ya que la ciberseguridad ha sido y sigue siendo la asignatura pendiente en todos los procesos de transformación y digitalización. ¿Y por qué hay que protegerse? ¿O por qué nos empuja la GDPR? Porque es que cada vez son más los factores externos que nos amenazan. Si nos fijamos en los perfiles, tenemos activistas, ciberdelincuentes, ciberterroristas. Todos estos, con distintos fines, utilizan las mismas herramientas para pues, hacernos en mayor o menor medida pasar un mal día. Pues los activistas para promocionar su em, la causa por la que ellos están trabajando, los ciberdelincuentes para ganar dinero y los ciberterroristas pues, para desestabilizar las infraestructuras críticas de un país, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene distintos fines, pero utilizan las mismas herramientas dentro de la que ya nos podemos encontrar al rey indiscutible, que es el phishing. ¿Por qué decimos que el phishing es el rey indiscutible de las amenazas externas? Pues es que el 93% de las brechas de seguridad provienen de algún ataque de phishing. Y esto lo que hace es que casi siempre se combina con algún otro, por lo que es de lo más importante. Y también, como veremos a lo largo del evento de hoy, también tenemos muchas formas de protegernos. Pero también tenemos que saber
que las amenazas no son solo externas, también las encontramos dentro de nuestra organización reflejadas en dos perfiles principalmente. Por un lado tenemos el empleado descuidado. Aquí veis a este chaval que le está ardiendo la mochila, pero bueno, ¿quién no conoce, por ejemplo, dentro de su empresa, casos de una filtración o un incidente de seguridad por un despiste de alguien que esté mandando un correo electrónico con un montón de datos personales a juan@miempresa.com y se equivoque y se lo envíe a Juan, el de la empresa de al lado.com, ¿no? Eso es una brecha, eso es una amenaza interna y de eso también nos tenemos que proteger. Pero también no todos son descuidos, también tenemos usuarios malintencionados que a través de actividades maliciosas pueden vulnerar nuestra seguridad desde dentro. El caso más habitual, que incluso apareció hace poco en los periódicos, es el del comercial descontento. ¿Qué puede hacer un comercial descontento cuando se va de la empresa? Si no gestionamos bien la seguridad, pues puede hacer verdaderas virguerías, desde llevarse la base de datos o dejarte instalado un virus o peor, espiarte todas las ofertas que vayas haciendo y vayas metiendo en tu CRM. Estos casos se han dado, han salido en los periódicos y también es una amenaza interna de la que nos tenemos que proteger. Y dentro de esas amenazas internas tenemos incluso amenazas latentes y que prácticamente nadie desconoce y que están, por ejemplo, derivadas de una incorrecta gestión de los metadatos y de este tema nos hablará hoy Jenny, yo no me voy a centrar y yo creo que si no conocéis esta temática, más de uno os vais a sorprender. Bien, dicho esto, yo ya termino lo que era la introducción a la temática del evento de hoy y voy a dedicar unos minutitos muy poquitos a presentar Exevi a quien aún no nos conozca, ¿vale? Exevi, pues somos una consultora especializada en estrategia y tecnología y nos gusta vernos así como el Sherpa digital que acompaña a las empresas a lo largo de este interesante pero a su vez complejo camino que es la transformación digital. ¿Y por qué contar con Exevi? Pues sencillamente porque nuestros clientes nos ven como ese compañero de viaje ideal, porque ya conocemos el camino, lo hemos recorrido, conocemos los riesgos que conlleva y por eso pues, nos ven como eso, como un buen compañero de viaje para hacerles el camino más fácil. Y el camino realmente lo hemos recorrido acompañando a las personas que componen la empresa, porque las empresas se componen de personas como vosotros, que tenéis personas de carne y hueso, que tenéis vuestros propios retos y que os ayudamos a alcanzar o a superar como mejor sabemos hacer, que es con nuestra implicación, compromiso y siempre buscando vuestra mejor experiencia. Aquí tenéis también algunas de las referencias de entre las más de 300 empresas que desde el año 2008 han confiado sus proyectos a Exevi. Dicho esto, yo ya he terminado con mi introducción y damos paso a la primera ponencia de hoy, que es la de nuestro compañero Manuel Monterrubio, director general de Exevi, y nos va a hablar del informe de ciberseguridad, pues bueno, que busca siempre el CEO y que le tranquiliza. Así que dicho esto, Manuel, cuando quieras puedes comenzar. Pues muy buenos días, creo que se me oye ya, sí. Soy Manuel Montrullo, director general de Exevi, como bien me ha presentado Ramón, y yo lo que iba a hablar era de qué es lo que tranquiliza al CEO o al Consejo de Administración, porque en general hasta hace unos años estaban muy tranquilos, pero en los últimos años se han empezado a poner un poco intranquilos con este tema porque ven que realmente las compañías tienen un riesgo en la parte de ciberseguridad con el que no contaban. Todo el mundo contaba con el riesgo de incendio, con el riesgo de que tengas un problema en la fábrica o tengas un problema con los riesgos laborales, pero no se contaba con un riesgo en la ciberseguridad de una forma importante. Es un tema estratégico, este es un tema estratégico y tiro aquí de los americanos en cuanto a que llevan toda la vida trabajando en esto y haciendo recomendaciones y tal, aunque hasta 2016 no lanzaron su plan de ciberseguridad nacional. Y pusieron muy claro el foco en quién manda en la dirección, que la persona que manda y la dirección es la que tiene que estar preocupada por este tema, es la persona que tiene, o las personas, el comité que tiene que darse cuenta que este riesgo de ciberseguridad es tan importante o mucho más cada vez que otros riesgos que ocurren con menor probabilidad o con mucha menor probabilidad. Y España no se ha quedado a la zaga, a ver si me funciona el ratón, que hay algún problema ahora, que no me salía la siguiente slide o el siguiente mini slide. España no se quedó a la zaga y en 2013, de hecho, antes que ellos, sacamos nuestra estrategia de ciberseguridad nacional porque ya se empezaron a poner alrededor del inicio del 2000, cada país empezó a hacer un tipo de recomendaciones y algunos sacaron una verdadera estrategia de ciberseguridad. De hecho, un poco antes, en el 2007, sacamos el Esquema Nacional de Seguridad a nivel España, que
fue un adelanto respecto a casi todos los países de Europa. Solo un país de Europa se nos adelantó en tener una especie de ISO para todas las administraciones públicas, y luego otros los han copiado el ENS y por lo que se dice, por lo que oigo en mis compañeros de las administraciones públicas, no tienen nada que envidiar lo de otros países al Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad va a volver a renovarse ahora. De hecho, creo que antes de final de año va a salir uno, y el 9 de julio, dentro de una semana y media, presentan la nueva estrategia nacional de ciberseguridad. La han cambiado el orden. Antes era estrategia de ciberseguridad nacional y ahora es nacional de ciberseguridad. No sé muy bien por qué, ya me enteraré del cambio de orden de las palabras. Y lo importante es que con la implantación de GDPR y del tema de la privacidad a nivel mundial, a nivel de Europa, aunque muchos otros países también de Latinoamérica, etcétera, están tomando nota buena de la importancia del tema de la privacidad, esto hay que contemplarlo en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad claramente, y también en el ENS. Por eso el ENS también saldrá una versión. En definitiva, es un tema muy importante y hay que valorar qué riesgos son tolerables y quién responde. Hay que valorarlo. Las grandes empresas, las multinacionales, tienen ya desde hace años lo que es la figura del CRO, el Chief Risk Officer, pero el 99% de las empresas, como mucho, lo que tienen es un CEO, director general, muy preocupado, que ha nombrado un comité. Yo creo que es el abordaje más habitual y más correcto para la mayor parte de las compañías, que haya un comité que se ocupe de estos temas, si no tienes dinero para tener un CRO, que no tiene sentido en muchos casos, porque hay que contemplar todos los aspectos. Si estamos pensando en la parte tecnológica, pues obviamente la tecnología será la clave, pero si pensamos en el tratamiento general de riesgos, aquí marco aquí a la izquierda la ISO 31000, al final tú tienes que tratar de eliminar los riesgos, asumirlos, reducirlos o transferirlos, que es lo que se suele hacer. Y eso contempla todo, principalmente los procesos, las operaciones. Siempre hay un dueño del proceso que es el que tiene que saber qué riesgos tiene su proceso o sus procesos. Legal, pues desde que se implantó el tema del compliance penal, las empresas son mucho más conscientes del riesgo de no tener bien controlados los riesgos legales. De tecnología ya lo he nombrado, y obviamente financiero, que suele estar en en todas las comidas, está financiero por la importancia que suele tener, y en concreto en este tema por la parte seguros. Dejo aquí la parte de recursos humanos, que normalmente no suele formar parte de esos comités, porque recursos humanos siempre se ha tenido como un departamento más corporativo, para más de asistencia, pero con los riesgos laborales empezó a entrar en muchos comités. Y ahora, con el tema de la formación, que es de lo que he tratado hoy una buena parte del seminario, y el tema phishing es uno de ellos, es muy importante que recursos humanos esté presente en cuanto a la formación de los empleados en la parte de ciberseguridad. Ya digo, centrándonos en este caso en la parte ciber, que es de lo que trata el seminario, porque al final una 31.000, ya digo, es a nivel de riesgos lo que es una 27.000 los sistemas de información, o el ENS, que es no deja de ser una 27.001, muy especializada en la administración pública y con requisitos muy específicos que cumplir, no tan amplio como un estándar, o un plan de ciberseguridad, que es lo que solemos hacer las consultoras para empresas que no necesitan una 27.001, porque no la necesitan, pero sí que implementar todo lo que dice GDPR y otras restricciones que tienen las compañías lleva a que tener un mini plan de ciberseguridad, que se puede hacer de una forma muy sencilla y tratar de una forma muy sencilla, sea conveniente. De todos modos, quería abrir una lanza en cuanto a la ciberseguridad, no ya como una castaña, una cosa que hay que tener en cuenta porque es un riesgo, sino como una oportunidad. Y traigo a colación este informe de la gente de KPMG, que venía a decir esto que pongo aquí. Digo, cuando dotas a la compañía de un alto nivel de ciberseguridad, los CEOs ven que se pueden desplegar nuevos modelos de negocio relacionados con la transformación digital que antes no existían y que los diferencia de sus competidores. Esta es una realidad. Sin ciberseguridad no se desarrolla ni el comercio electrónico, ni el coche autónomo, ni siquiera existiría seguridad jurídica. La ciberseguridad es una oportunidad. Y paso a unas recomendaciones concretas. Vuelvo a tirar de la web de la gente de Homeland Security de Estados Unidos, que aquí la tenéis. 5 recomendaciones, aunque esto os podemos pasar las transparencias, si nos las pedís al final del seminario os las pasamos encantados. Hay 5 preguntas que el CEO debería hacerse y que casi nadie se hace. Las dicto las 5. La primera, ¿qué información llega al CEO sobre el nivel de ciberseguridad de la empresa?
Preguntáis a vuestros CEOs, podéis preguntar a vuestros CEOs qué información, qué nivel de información tienen sobre el nivel de ciberseguridad. ¿Tienen alguna idea? Otra que hacen como recomendación los de Homeland Security. ¿Cuál es el impacto en el negocio si existiera una brecha? ¿Existe un plan para abordar esos riesgos identificados? Tercera pregunta, hacerle al CEO. ¿Cómo aplica un plan de ciberseguridad o en nuestro plan de ciberseguridad, si tiene un plan de ciberseguridad la compañía, los estándares de la industria? ¿Sabemos cuáles son las mejores prácticas? Aquí la gente del ISMS Forum, en la asociación que estamos, XEBI, pues tiene bastante información sobre cómo están los estándares de la industria. Cuarto punto, ¿cuántos y qué tipos de incidentes cibernéticos detectamos en una semana normal? ¿Se sabe? ¿Cuál es el umbral para notificar al CEO que un incidente puede ser relevante? Y quinto punto, ¿cuál es nuestro plan de respuesta a incidentes cibernéticos? ¿Con qué frecuencia se prueba? Estas 5 preguntas tan sencillas conviene que las tengamos presentes y que se las hagamos al CEO. Sería una buena pregunta. Y claro, volviendo ya a la pregunta del principio, la de ¿cuál es el informe de ciberseguridad que tranquiliza al CEO? Yo digo, ¿una auditoría tranquiliza al CEO? Pues estamos habituados a las auditorías financieras, estamos completamente habituados a las auditorías financieras. ¿Por qué? Porque tranquilizan al Consejo de Administración de la empresa, tranquilizan al CEO, tranquilizan a todo el mundo. Dice, bueno, hemos revisado la contabilidad y no parece que haya nada raro. De vez en cuando se les cuelan cosas. Todos estamos hartos de oír casos en la prensa de problemas que no han sido detectados en las auditorías. Pero bueno, ya se cuida muy mucho. Disculpad, ya se cuida muy mucho todo el mundo cuando tienes una auditoría de ir reflejando bastante bien la realidad. Y los auditores lo que hacen es recopilar información, analizar y registrar las situaciones encontradas, comentar los problemas y las posibles soluciones y elaborar el informe. Y lo que decimos es, hemos de habituarnos a la auditoría de ciberseguridad y GDPR. Obviamente las muy grandes empresas todas llevan haciendo auditoría hace años, pero las medianas no están acostumbradas y es algo muy sencillo, es algo que se hace bastante rápido. Nosotros hacemos siempre una preauditoría que en un día y medio aproximadamente está hecha. Esa preauditoría te da la visión de realmente la auditoría cuánto va a costar, si van a ser 2 días, 3 días, 5 días, un mínimo de 2 3 días más vas a echar, pero no más. Y además eso es la primera vez. La siguiente es la revisión es muy rápida y cubres todo. Y es el mismo esquema de trabajo que cualquier otra auditoría, pero el enfoque va a la mejora, a detectar esos problemas y mejorar, una visión externa que te ayuda a analizar y registrar todas las situaciones encontradas y las posibles soluciones. Y lo que hacemos es trabajar con el Departamento de Tecnología y Procesos, así como el Departamento Legal, porque, y especialmente desde que se implantó GDPR, porque hay muchas adecuaciones GDPR que se han hecho de forma legal pero no se han implementado luego a nivel de tecnología. Entonces, pues normalmente intentamos hacer las dos cosas juntas, elaborar el informe y presentarlo. Y este es un ejemplo de en qué consistiría la parte que el informe final sencillito del último, la parte del ámbito de tecnología y procesos y la parte del ámbito legal. El informe real, donde auditas todos los PCs, todos los servidores, todas las salidas, toda la web, etcétera, pues obviamente es mucho más completo. Y con esto termino. Voy a hacer un resumen final diciendo ¿tenemos un tratamiento general de los riesgos? ¿Los tenemos todos controlados? ¿Y la ciberseguridad está en ese esquema? Fenómeno. ¿Que no tenemos un tratamiento general porque tenemos muy claro que hay 2 grandes riesgos, 3 grandes riesgos, aparte de la ciberseguridad? No necesitamos obviamente la 31.000, pero bueno, podemos seguir unas pautas parecidas. Pues al menos tengamos o bien una ISO 27001 o un NS si es que estamos obligados por ley, o si no, al menos un plan de ciberseguridad sencillito que nos haga prevenir, detectar y mitigar esos fallos. Y termino con 5 puntos. Concienciémonos de la importancia de la ciberseguridad, identifiquemos los riesgos que hay en nuestra empresa, tengamos los identificados, es muy sencillo. El CEO necesita saber cuáles son. Estudiemos las implicaciones legales de no cumplirlos, porque igual alguno puede ir hasta la cárcel. Calculemos el impacto en el negocio, no ya por la parte de implicación legal, que es muy remota normalmente, pero bueno, calculemos el impacto en el negocio, que lo tiene, sin duda, aunque sea de reputación. Y por último, despleguemos planes de disaster recovery y, en su caso, de continuidad de negocio. Y con esto termino y doy paso a quien don Ramón diga. Muchas gracias. Muchas gracias por lo de don Ramón, Manuel.
Eh, vale, acabamos de escuchar a Manuel Monterrubio. Como veréis, conforme vaya avanzando el evento, vamos a ir viendo también desde una visión más general de lo que es ciberseguridad, las relaciones que hay con la parte de privacidad y las amenazas como el phishing. Iremos poquito a poco avanzando hacia los casos más concretos que os comentábamos al principio de phishing. Y siguiendo este marco, vamos a hablar ahora con Emilio Nieto, que es el director de la unidad de training de Tecnofor, que también nos va a centrar un poco más el tiro en ese punto que nos comentaba Manuel, de la importancia también de recursos humanos a través de la formación en todo lo que es este ámbito de, de la ciberseguridad. Así que, bueno, Emilio, cuando quieras, te pasamos el control y puedes comenzar. Bueno, buenos días. Gracias, Ramón. Soy Emilio Nieto. Aparte de llevar la dirección de Training de Tecnofor, en el área de ciberseguridad también me he implicado en el pasado, trabajando en Telefónica Digital como Product Manager de seguridad a nivel internacional y trabajando en Symantec durante más de 3 años. La verdad que está bien ser el tercero porque después de la explicación de Ramón y de Manuel, pues se contextualiza bastante bien el contenido de la presentación o el contenido del webinar. Yo de lo que voy a hablar es algo que parece ya bastante obvio después de lo que hemos hablado y a nivel general, que es la formación de todos los empleados y los riesgos que implica, los motivos que tiene, tanto en ciberseguridad como GDPR. Aclarar, por si no se sabe, que también es una formación que se puede bonificar, los distintos formatos, etcétera. Y sobre todo ponerle hincapié, ya que digamos que supone un gran riesgo por la falta, digamos, de relevancia que se le puede dar. Una formación de este estilo puede parecer algo tan obvio como decirle a tu hijo que no abra la puerta de casa o que no se deje el buzón abierto, pero si no se lo dices, estás corriendo un riesgo. Así que bueno, yo comienzo hablando de Tecnofor, como no. Nosotros somos una empresa de consultoría y de formación IT. Trabajamos fundamentalmente con grandes empresas, con grandes corporaciones y con la administración pública. En los últimos 15 años que lleva Tecnofor abierto, pues hemos formado a más de 30.000 profesionales, alrededor de 480 clientes y podría poner aquí los números que me parezca correctos, que lo vais a tener que dar por bueno, pero para que os hagáis una idea, nosotros nos dedicamos tenemos 2 líneas de negocio que nos permiten estar en contacto con muchas empresas de diferentes tamaños, fundamentalmente la empresa corporativa y la administración pública, desde el punto de vista de la formación tecnológica de los empleados, como de la consultoría, tanto de procesos y metodológica como de herramientas, la venta de licencias. Nosotros fundamentalmente nos dedicamos a lo que os comentaba ahora, a facilitar a las empresas el conocimiento que necesitan en los equipos para llevar a cabo un trabajo con éxito. Y tanto la concienciación en DPO como en seguridad forman parte de esto porque es, digamos, un must, todo es algo que es obligado y básico y debe estar en la formación, igual que hay otro tipo de formaciones, que ahora puedo ejemplificar más adelante, que todo el mundo damos por hecho que debe tener todo nuevo empleado en una compañía y un nivel de mínimo, pues aquí también estamos colaborando en hacer lo posible dentro de la parte que toca a la TI y a la protección de datos. Bueno, fundamentalmente 2 mensajes muy claros. La ignorancia como brecha. Pues el ejemplo que os ponía antes del niño que por ignorancia, porque no se le ha explicado, pues abre la puerta de su casa, deja el buzón abierto o le coge un caramelo a un desconocido, que esto fíjate que tiene años, pero sigue siendo un ejemplo que la gente tiene que seguir diciéndole a los niños. En este tema, los 2 temas que nos ocupan actualmente, como es la ley de protección de datos y el phishing, y la seguridad, como decía, la ignorancia es la principal brecha, porque normalmente el 85%, según distintos estudios, de todos los problemas que suele tener una empresa, tanto a nivel de seguridad como problemas legales, se lo crean sus propios empleados. Hay áreas en las que hace años que esto es algo que está muy claro, en materia de acoso laboral, acoso sexual, anticorrupción, son formaciones que en todas las grandes empresas están como obligadas una vez que tú entras a trabajar con ellos, porque tienen que asegurarse y de hecho están obligados por ley a poner en conocimiento de sus empleados todo el tipo de actividades que puedan ser ilegales o que atenten contra la seguridad de la empresa. En este caso es igual. La ley obliga, hay que tener una persona responsabilizada de la protección de
de los datos de la empresa, que pueda tanto informar, asesorar a todos aquellos que traten datos, como supervisar el cumplimiento del reglamento, porque van a ser, y ofrecer asesoramiento, porque van a ser los que van a tener que cooperar con la autoridad y van a tener que ser su punto de control. Por lo tanto, es fundamental que esa persona tenga una formación, porque es absolutamente arriesgado o temerario tener a una persona ejerciendo ese papel que no se haya formado apropiadamente. Con lo cual, nosotros entendemos que es una formación igualmente necesaria, como puede ser lo que os decía antes, formación anticorrupción o en relación al acoso, al tratamiento de datos. Tratamiento de datos que además se hace desde muy distintas áreas de la empresa, que a veces no tenemos en cuenta, desde una persona que trabaja en una tienda tiene los datos de unos particulares que le acaban de dejar, alguien que trabaja en el departamento de marketing, alguien que cobra facturas en contabilidad, es decir, se ve afectado por muy distintas áreas y aparte hay que adaptar ese conocimiento a cada área en concreto porque el tratamiento es distinto y las repercusiones de un error igual. Más allá del ejemplo que ha puesto antes Ramón sobre escribírselo a Juan @ la empresa del otro en vez de en tu empresa, yo un error que trabajando en áreas comerciales y en fabricante, en canal de distribución y demás en los últimos años que he visto varias veces es el de un correo en copia vista con todos con la mayoría de los contactos a los que tú le quieres hacer una comunicación. Eso pasa y yo creo que casi todos hemos recibido un correo alguna vez en el que un contacto nos ha enviado un mail en el que ponía en copia vista a mucha gente, incluso a tu competencia o a contactos dentro de posibles clientes a los que te hubiera gustado acceder y que te están poniendo en bandeja. A nivel de seguridad, por ir más rápido, los estándares que comentaba Manuel, ya hay unos estándares que es la ISO 31000 sobre riesgo tecnológico y la ISO 27001. En cualquier manual de buenas prácticas, lo que os decía antes, aunque parezca sentido común, pero a veces es el menos común de los sentidos. Tienes que tener una serie de medidas, sobre todo ahora que la movilidad, yo en la etapa que trabajé en Telefónica era sobre herramientas de MDM, de Mobile Device Management. Hay muchas empresas que incorporan lo que es el Bring Your Own Device, que es llevarte tu propio dispositivo e incorporarlo a la empresa. Entonces, tienes que poder securizar los dispositivos de todas las personas que trabajan en la empresa, tanto propios de la empresa como de los empleados, sin que eso afecte a la disponibilidad de la información, la velocidad de los datos, etcétera. Con lo cual, es un conocimiento tanto a nivel de seguridad, de awareness o de conocimiento por parte de todos fundamental, y a nivel corporativo es imprescindible tener un conocimiento amplio tanto de la normativa como de las buenas prácticas a nivel de seguridad. ¿Qué os proponemos nosotros? Pues que os curéis en salud, que establezcáis como mínimo unos niveles de conocimiento básicos a toda la empresa y avanzados a las personas que han de ser responsables de estos aspectos tan sensibles. A nivel básico, pues tienes que tener concienciación sobre seguridad de la información y tienes que tener conocimiento sobre la gestión de los datos. A nivel más avanzado, pues depende del tamaño de tu empresa, podrías necesitar una persona certificada en protección de datos y tienes que tener gente en el área de seguridad de la información que conozca los estándares de ISO 27001, que es la que está relacionada con las actividades de seguridad de la información. Esto, pues, para defender, esto está relacionado con la defensa de un ataque informático, por ponerlo así en llano más simple. La ISO 22301, que es sobre continuidad de negocio, es decir, una vez que ya te han atacado, pues cuánto tardas en recuperarte y cuánto impacto tiene. Creo que es fundamental igualmente para una empresa tener este conocimiento, y la ISO 31, riesgo tecnológico, es cómo prevenir esos ataques, ¿no? Con lo cual me parecen las tres tanto fundamentales como de obligado cumplimiento. Hay unas ISOs que tú puedes consultar, igual que lo que os decía antes de la protección de datos. Tú puedes encontrar mucha información, pero realmente poner algo tan sensible a disposición de lo que pueda interpretar un empleado, lo que pueda encontrar por ahí de contenidos gratuitos, de información que pueda sacar de una norma, realmente lo importante a la hora de aplicar y a la hora de tomar buenas decisiones es tener el conocimiento y tener la experiencia contrastadas de un contenido tanto estándar como que provenga de buenas prácticas de personas que se dedican a ello en el día a día. Y como nosotros creemos que se puede hacer llegar a toda la empresa sin quitarle tiempo de otras tareas, y como decía antes, es un must, igual que la formación contra el acoso o contra
contra la corrupción, pues es a través de píldoras en el caso de los aspectos más básicos, pues haciendo píldoras que se ajusten a lo que necesite cada área específica, tanto en el tratamiento de datos como a nivel de seguridad, y que puedan acceder a una plataforma en el horario que tengan o dentro de la disponibilidad, tanto que la empresa como el empleado acuerden, para poder ver los contenidos de calidad en vídeo, con un manual, haciendo un seguimiento que permita a nosotros quedarnos tranquilos, tener vosotros la seguridad que esa persona tiene los conocimientos correctos para, tanto a nivel de seguridad como de tratamiento de datos, para poder luego desempeñarse de la mejor manera posible. Resultados, pues esto creo que nos sorprende, que es evidente, ¿vale? Tanto compliance normativo como seguridad. Esto es un mínimo, no se trata de un objetivo a alcanzar, sino es algo que tú tienes que tener en tu empresa para poder funcionar. Sí es cierto que hay aspectos que según han ido avanzando en el tiempo, pues se han hecho más conocidos, y otros que por ser aparentemente nuevos no nos tomamos en serio hasta que te atacan. Pero solo hace falta que te roben una vez en tu casa para que te valga para toda la vida, o el coche, o que te roben tus datos, suplanten tu identidad y te metan en un follón. Con que te pase una vez, te vas a acordar el resto de tu vida, con lo cual la mejor política es la de prevención y tener a gente formada de la mejor manera posible. Nosotros, ¿con quién trabajamos? Pues os pongo un ejemplo rápido porque ya me paso de tiempo. Nosotros trabajamos con el área de riesgo tecnológico de Deloitte. Más de 200 personas del área de riesgo tecnológico pasan cada año por las instalaciones de Tecnofor, y este año serán más de 300 probablemente, formándose en las diferentes ISOs que empleamos, porque son quienes luego tienen que auditar y tienen que implantar en muchas de las grandes compañías de nuestro país estas normativas tan relevantes. Aquí no están, pero igualmente tanto Vodafone como Mapfre trabajan mucho con nosotros formando a sus empleados en seguridad y en compliance, igual que Ferrovial, Mutua Madrileña, Grupo Eulen, Roche Pharma, el Ministerio de Defensa, Prosegur, Enagas, Informática del Corte Inglés, que yo creo que a nivel general pues os pueden dar una idea del perfil de empresas que trabajan con nosotros y del nivel de confiabilidad que tiene el servicio que podemos aportar desde hace mucho tiempo. Y last but not least, que se dice finalmente, pero no menos importante, que sepáis que toda esta formación es bonificable. Toda la formación, bien presencial, bien online, a partir de las 2 horas, pues tiene una bonificación. En el caso presencial, de 13 euros por hora por empleado. En el caso remoto, online, perdón, de 7 euros por hora por empleado. Y nosotros hacemos esa bonificación sin coste y podemos, además, ayudaros a calcular cómo cubriría dentro del servicio esta subvención a nivel estatal, con lo cual ni siquiera tendríais que hacer un gran desembolso o un esfuerzo económico para poder alcanzar los objetivos de ser una empresa viable, tanto en la gestión de los datos como en la gestión de la propia seguridad de la empresa. Y poco más os cuento. Estamos en la Puerta de Alcalá, que tenemos unas instalaciones fantásticas y una recepción mejor. Y agradecer a Exevi la oportunidad de hablaros, de contaros quiénes somos, a qué nos dedicamos y en qué podemos ayudaros a nivel de tanto de protección de datos como de seguridad de la información. Y doy paso ya de nuevo a Ramón, ¿vale? Para que pueda dar entrada al siguiente ponente. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a Emilio Nieto. Como hemos ido diciendo, hemos ido de una parte más general que ha comentado Manuel, la parte de auditoría, de planes de ciberseguridad. Nos ha presentado también la patita de recursos humanos e información, en la que acaba de profundizar Emilio y hemos visto su importancia. Y ahora seguimos profundizando en distintos temas. Como os decía, la parte de conocer cómo una correcta gestión de los metadatos nos puede reducir la exposición frente al phishing es muy curiosa. Hemos preparado unas transparencias donde yo creo que es muy visual, ¿no? Así que le vamos a dar paso a Jenny Archundia, que nos va a hablar de MetaClean y también de cómo podemos mejorar esta parte. Así que Jenny, cuando quieras, adelante. Buenos días, gracias por participar en este webinar. Como ya han comentado mis compañeros y lo habéis podido leer también en la presentación, hay un dato estadístico que es que Microsoft ha registrado que durante el último año se han incrementado en un 250% los ataques por phishing. Este dato es alarmante, pero si pensamos en los medios informáticos que usamos hoy en día para comunicarnos,
todos contienen metadatos. Documentos, por ejemplo, de Word, Excel, PDF, OpenOffice, LibreOffice, imágenes, vídeos, llamadas de teléfono, bases de datos. Durante los siguientes minutos nos centraremos en los metadatos que contienen los documentos y cómo podemos gestionarlos para evitar riesgos de ciberseguridad, como es el phishing. Cuando pensamos en datos en formato digital, nos viene a la mente, por ejemplo, documentos de Word, presentaciones, vídeos, ficheros Excel, imágenes, documentos PDF, etcétera. Pero dejamos de lado que todos los documentos, vídeos o imágenes contienen metadatos que pueden proporcionar información sensible sobre nosotros y los sistemas informáticos de nuestra empresa. Ahora vamos a revisar algunas noticias muy conocidas sobre cómo los metadatos comprometieron la credibilidad de algunos ayuntamientos y organismos públicos. Por ejemplo, en el caso de la Gürtel se detectaron facturas falsas. Se suponía que las facturas correspondían a distintos meses, cuando el análisis de los metadatos indicó que se habían creado el mismo día con 3 minutos de diferencia entre cada factura. Otro caso muy sonado es en la Comunidad de Madrid, que se supone comunicó el dato del déficit en cuanto se supone fue definitivo. Revisando los metadatos del documento publicado, se detectó que se había creado 4 días antes de su publicación, poniendo en duda la transparencia en el proceso de publicación. Otro ejemplo de un caso donde ayudaron los metadatos a descubrir un fraude es el Ayuntamiento de Leganés, que adjudicó un contrato público a una empresa y meses más tarde se descubrió, gracias a los metadatos, que el autor del pliego había sido la misma empresa adjudicataria del concurso, con lo que no nos damos cuenta de qué tipo de información estamos compartiendo además del documento. Por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo de la pantalla un ejemplo de un catálogo de productos en formato PDF que podemos encontrar en sitios web de la empresa, en redes sociales o incluso que podemos recibir por correo. Pero lo que no revisamos son los metadatos que incluye ese documento. Del lado derecho podemos ver, si revisamos los metadatos, que ese documento incluye, por ejemplo, fecha de creación, modificación en los metadatos, el autor, el título del documento, incluso metadatos personalizados como, por ejemplo, el email o el departamento. Es decir, todas las herramientas de Office, OpenOffice, LibreOffice, PDF, imágenes o vídeos, de manera estándar, agregan metadatos de manera automática y sin intervención por parte del usuario final. Es decir, no somos conscientes de su existencia. Es por este motivo que a través de los metadatos se pueden producir fugas de información sensible que pueden provocar daños morales y o financieros como los que hemos revisado anteriormente. Es decir, como comentaba antes Emilio, aquí la ignorancia juega un papel muy importante porque no conocemos qué es lo que estamos compartiendo además de los documentos. Imaginemos el siguiente escenario. En una empresa que llamaremos ACME, prepara el lanzamiento de una nueva campaña de marketing en redes sociales y en el sitio web de la empresa, encargando a Alfonso, responsable de marketing, el diseño y publicación del catálogo de productos que debe cumplir con un procedimiento editorial y de seguridad muy estricto antes de publicarlo. Una vez cumplidos todos los procedimientos, el catálogo de productos se publica en el sitio web y redes sociales, pero una parte muy importante de ese catálogo de productos, los metadatos, a diferencia de todo lo demás, no fueron sometidos a ningún tipo de control. Lo que sucede inmediatamente con la publicación de esta campaña es la divulgación aparentemente inofensiva de los metadatos incluidos en el catálogo de productos. Ahora avancemos un par de días en el tiempo hasta que un hacker sea quien descargue el catálogo de productos en PDF. Este delincuente, por supuesto, no tiene ningún interés en los productos de la empresa. Su objetivo será tomar el control de la red de ACME y para ello revisará los metadatos del documento PDF donde va a encontrar datos sensibles, como lo podemos ver en la pantalla, el nombre del autor, que en este caso, por ejemplo, es Alfonso Roncesvalles, correo electrónico, el departamento que es Marketing Iberia, y con todos estos datos puede lanzar un ataque de phishing.
simplemente creando un correo que resulte convincente. Para preparar este tipo de ataque no se requiere ningún conocimiento especial, puesto que, como lo podemos ver, tenemos ya los datos básicos disponibles, puesto que Alfonso, sin intención, ha compartido, además del catálogo de productos, otros datos sensibles a través de los metadatos. Así que prepara un correo suplantando la identidad de un fabricante e indica que ha detectado productos no actualizados en el catálogo. Naturalmente, Alfonso desea rectificarlo rápidamente y está agradecido de recibir información actualizada. Al pinchar sobre el link, el hacker recibe una conexión desde la máquina de Alfonso y logra acceso a la red de ACME. Ahora puede desplazarse a voluntad para hacer lo que le plazca con fines maliciosos o financieros, como exfiltrar información o secuestrar ordenadores de la red. La información revelada a través de los metadatos del catálogo de productos, en este caso, le facilitó el trabajo al hacker. Si los hubiese eliminado del documento antes de publicarlo en redes sociales y en el sitio web, habría dificultado la ejecución del ataque. Es por esta razón que las medidas de seguridad tradicionales que tenemos en la empresa no bastan para detenerlos, porque las campañas de correo que se envían en el phishing están personalizadas para proporcionar confianza al destinatario del correo electrónico, evadiendo así todas las medidas de seguridad convencionales, ya que son las víctimas las que en este caso abren la puerta a los hackers. Es por este motivo que el vector de ataque preferido por los hackers es el phishing, puesto que se aprovechan de las fugas de información sensible a través de los metadatos. Los análisis de metadatos, como lo hemos podido ver en los casos anteriores, incluso en este ataque que hemos descrito en forma muy general, nos ayudan a detectar fraudes, pero también resultan muy útiles para diseñar políticas de seguridad que gestionen los metadatos y eviten fugas de información sensible. En este caso vamos a revisar un análisis forense de metadatos realizado a uno de nuestros clientes que por razones de confidencialidad hemos ocultado los datos. Podemos observar en el lado izquierdo de la pantalla que en este análisis se han incluido 847 documentos de Word, PowerPoint y Excel. Esto es solo una parte del análisis y tan solo en esta pequeña muestra de documentos, en los metadatos se han encontrado, como pueden observar, 312 nombres de usuario, 414 rutas a directorios, 33 rutas a impresoras, 81 productos de software y 5 sistemas operativos donde se han creado o modificado estos documentos. Imaginaos la cantidad de datos que se comparten por correo electrónico o que se publican cada día de manera no controlada. Os pregunto, ¿con esta información podríamos organizar una campaña de phishing? Tendríamos información de sobra para hacerlo, no solo con las versiones de productos de software y un poco de ingeniería social, se puede organizar una campaña de phishing. No somos hackers, pero existe mucha información no controlada por empresas y organizaciones disponible en Internet. Además, si no se controlan los metadatos, no solo facilitamos los ataques de phishing, también estamos incumpliendo las normativas vigentes como GDPR, el Esquema Nacional de Seguridad y la norma 27001. Así que aparte del ataque, nos puede llegar una sanción económica por incumplir las normativas. Si queréis conocer el estado de vuestros sitios web o repositorio de documentos, solicitar después de este webinar un análisis forense. Casi la mayoría de las empresas o clientes no son conscientes y dicen, no tenemos nada, ningún riesgo, ningún metadato compartido, pero os aseguro que os sorprenderíais de lo que se puede encontrar en un análisis forense de metadatos. Hasta aquí hemos revisado el riesgo que representan los metadatos si no se controlan adecuadamente. Ahora, nuestra propuesta de solución es MetaClean, que es nuestra gama de productos y servicios para prevenir la fuga de información sensible en metadatos y datos ocultos de manera automática. MetaClean no solo permite eliminar los metadatos de los documentos, sino que permite aplicar plantillas de metadatos corporativas para clasificar el contenido de los documentos y controlar de esta manera los metadatos que se comparten.
Las soluciones de MetaClean se adaptan a la arquitectura de la empresa y está disponible para PCs o portátiles, donde todos los documentos, imágenes o vídeos que produzca un usuario, sea cual sea el medio por el que se vaya a compartir, estará sanitizado por MetaClean. Por sanitizado me refiero a eliminar los metadatos o aplicar una plantilla de metadatos de manera automática y transparente para el usuario final. Está disponible también para servidores web, cuyo objetivo es garantizar que todos los documentos, imágenes o vídeos que se publican en sitios web, no importando los usuarios que los han publicado, estén sanitizados por MetaClean. Para servidores de ficheros, monitoriza automáticamente el servidor para sanitizar todos los documentos antes de que estos sean compartidos por cualquiera de los medios disponibles, ya sea email, redes sociales, servidores web, FTP, etcétera. Y todo esto de forma transparente para el usuario final. El objetivo de las soluciones de MetaClean es asegurar que los documentos, imágenes o vídeos estén sanitizados antes de que se compartan fuera de la empresa para prevenir posibles fugas de información sensible, de manera automática y en tiempo real. Estos son 2 datos. Además, está optimizado para utilizar pocos recursos tanto en los ordenadores o servidores. MetaClean es una marca registrada y un producto que recomienda el INCIBE dentro del catálogo de empresas y soluciones de ciberseguridad. Ahora trataremos las diferentes normativas que aplican a los metadatos. Ya hemos comentado, mis compañeros, en las presentaciones anteriores, un poco acerca de la GDPR, la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad. En el ámbito empresarial, normas como la ISO 27001 recomiendan establecer un proceso de revisión y aprobación antes de hacer públicamente accesible la información. Esto incluye también, por supuesto, los metadatos. De forma más específica, para la administración electrónica, el Esquema Nacional de Seguridad dispone la obligatoriedad de establecer un procedimiento para la limpieza de metadatos en todos los documentos publicados. Para terminar, y como resumen, MetaClean nos ayuda a implementar soluciones automatizadas para, entre otros usos, lograr 3 grandes retos que tienen todas las empresas en la actualidad. 1, prevenir daños morales a los interesados, prevenir ataques de phishing, reduciendo la fuga de información no controlada a través de los metadatos, y, por supuesto, el cumplimiento de la GDPR, el Esquema Nacional de Seguridad y la norma 27001. MetaClean es un producto que lleva más de 8 años en el mercado, es un producto español y tenemos clientes en España y en el resto del mundo. No os olvidéis, después de este webinar, solicitar una demostración del producto y revisar qué tipo de información estáis compartiendo a través de los metadatos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jenny. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia porque, bueno, ya seguimos dando pasitos y hemos visto como con una buena gestión de los metadatos y con la gente bien formada nos podemos ahorrar muchos problemas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de otro tema también muy parecido y que nos va a dar el punto de vista de la concienciación, ¿vale? ¿Cómo podemos, aparte de protegernos y formar a la gente, además concienciarles de que esto es importante e incluso evaluar en qué nivel de riesgo estamos frente a una amenaza de este tipo? Y para eso tenemos a Santiago Crespo, que es el director general de Metafrase. Santiago, cuando quieras, puedes comenzar. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos también por asistir. Aquí llevamos también hablando de bueno, al final la importancia del phishing en los ataques, y es de lo que vamos a hablar, y de una solución que nos va a permitir tener todo esto mucho más bajo control, ¿no? Realmente hay un cambio de paradigma, bueno, cambio, o no sé si cambio o que se añade una herramienta más, un vector más de ataque. Hasta ayer, bueno, pues se basaba todo en ataques a los sistemas, a las aplicaciones, a mandar malware, pero últimamente, desde, bueno, pues hace un año aproximadamente, los ciberdelincuentes, bueno, no solo ellos, sino también, bueno, los activistas, todos estos atacantes, ¿no?, de los que ha hablado Ramón antes, ¿qué hacen o en qué se están enfocando más? En usar este malware, estos ataques a los sistemas, pero a través
de los empleados o de los miembros de nuestra organización mediante ingeniería social y engaños, ¿no? Porque suelen ser el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Tú puedes tener puertas blindadas, puedes tener sistemas de seguridad estupendos, pero si alguien de dentro abre la puerta o desactiva las alarmas, pues no nos sirven de nada, ¿no? Básicamente esto es lo que tratan de conseguir con el phishing. Según Verizon, el operador estadounidense, en 2018 el 93% de las brechas de seguridad sucedieron gracias a phishing, gracias a ataques de correos engañosos, ¿no? El 41% de los profesionales de IT reporta diariamente ataques de phishing, es decir, se los detectan, ¿no? Es muy común, el 77% de los correos de spam tiene anexos maliciosos. Aquí se combinan las técnicas, ¿no? El malware, el engaño, todo va encaminado al mismo fin, ¿no? En cuanto, básicamente, resumiendo, la problemática es esta, que hay muchísimos ataques de phishing. El 9% lo reporta un ataque cada hora, el 32% cada día, semanalmente un 26%. O sea, prácticamente todos los días hay ataques de phishing. Y el gran problema es que el 62% del personal de las empresas, de las organizaciones, falla a la hora de identificar estos correos. O sea, los da por buenos, ¿no? Se les engaña fácil, por decirlo de otra forma, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos del phishing? Pues en su gran mayoría casi el 60% financieros, es decir, robar dinero, robarnos el dinero. Y un 41% pues un acceso no autorizado a nuestra organización, a la postre también financiero, porque puede ser para robar propiedad intelectual, para obtener información y al final no va a ser para nada bueno. O sea, al final nos va a costar dinero, seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los atacantes, ¿no? Pues cualquier medio, usan cualquier cosa que encuentran para engañar al usuario final. Le mandan correos para lograr que hagan clic sobre enlaces maliciosos, pues que se abra una web maliciosa o que abran un anexo, un PDF, ¿qué inofensivo? ¿Qué va a tener? Pues bueno, hay ataques basados en PDFs, en imágenes que vienen. Y muchas veces también facilitando fondos, dinero de la organización o información sensible, contraseñas, credenciales de acceso. Bueno, realmente vemos que hay una relación desde el punto de vista del atacante, del delincuente, hay una relación entre el esfuerzo que realiza y el rendimiento que obtiene a cambio, desde su punto de vista delictivo, ¿no? Desde luego, cuando empezamos con la relación más baja, pues sería en el robo de credenciales. Con el malware tampoco es un esfuerzo demasiado alto y obtiene un buen rendimiento, pero luego si se esfuerza un poco más, si se le ocurra, ¿no? Investigando a la víctima y consigue comprometer las credenciales de acceso, ahí ya, bueno, va a tardar más tiempo, tiene que actuar con inteligencia, tiene que esforzarse mucho, pero va a tener un acceso prácticamente total a la organización y con lo que ello conlleva. O sea, desde el punto de vista del delincuente, un ROI estupendo, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo real de hace unos meses, hace 2, 3 meses, una pyme, con 40, 50 trabajadores, pues en Madrid nos contacta porque había perdido 85.000 euros haciendo transferencias a sus proveedores, pero en lugar de las cuentas bancarias de los proveedores, a otras cuentas. Les tenían intervenido el correo electrónico, había sido un ataque dirigido, un ataque calculado. Los tíos no se habían puesto a mandar malware al tuntún, sino que estaban revisando todos los correos, estuvieron estudiando cómo funcionaba la empresa y con qué proveedores
les resultaría más fácil, porque esta gente tenía proveedores internacionales, pues entender los correos, falsificarlos, ver cómo funcionaban, de forma que pudieran desviar el dinero a sus propias cuentas bancarias. Bueno, que luego ni siquiera son de ellos, sino que son de las famosas mulas, ¿no? De intermediarios, que lo único que hacen es recibir el dinero y luego repartirlo a otras cuentas y dificultar así la recuperación del dinero por parte de los bancos o de la policía, ¿no? Y esto, quiero decir, esto ha pasado hace unos meses aquí al lado de donde, quiero decir que esto no está ocurriendo en Alabama, en un condado, no, ocurre aquí. Entonces, realmente lo peligroso del phishing es esto, que por mucha tecnología que metamos en nuestra organización, a día de hoy no existe una tecnología capaz de defenderse un ataque de ingeniería social. Porque claro, si te llaman diciendo que eres alguien en quien confías, que por favor, en vez de hacer esto, hagas esto otro, que me des las claves, pues a lo mejor mucha gente acaba haciéndolo. De hecho, pues me viene a la cabeza otro cliente pues que recibía correos supuestamente del CEO de la compañía a la gente de contabilidad pidiendo transferencias a cuentas. Entonces las primeras, como no eran mucho dinero, las hicieron. Ya a partir de cierta cantidad empezaron a extrañarse, levantaron el teléfono y detectaron que era un phishing. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Realmente, ¿dónde está el problema? En que quien recibe este correo electrónico lo da por bueno. No analiza, no piensa siquiera, no se plantea que podría ser falso. Entonces, ¿qué solución nos propone Sophos con Phishthreat? Pues lo que propone son campañas de ataques simuladas con formación incluida en 3 pasos o 3 etapas. Primero, testar, es decir, se realizan unas plantillas de ataques personalizables, vienen suministradas por Sophos Labs y luego nosotros las personalizamos para nuestro cliente. Las enviamos, vemos quién ha picado, quién pica en estos correos, pues hay que formarle, con lo cual incluso hasta se le puede tener preparada la formación inmediatamente. Según pica, dices, oye, mira, esto ha sido un ataque simulado, pero podría haber sido real, así que por favor, hazte esta formación. Y luego medir. Es decir, de todo este proceso salen informes, se ve quién ha pinchado los correos, quién los ha abierto, quién ha hecho la formación, quién no la ha hecho. Luego al final de la formación hay un pequeño test, quién aprueba el test, quién no. Entonces, bueno, aquí como veis hay distintos tipos de campañas, se puede personalizar el contenido, la marca, hay campañas de phishing, de robo de credenciales, de adjuntos maliciosos, o incluso se pueden hacer campañas simplemente de formación directamente. Como veis, las plantillas hay en múltiples idiomas, las simulaciones son muy realistas y bueno, se va creando, desde Sophos, van creando contenido local en estos correos, es decir, pues personalizado para cada país cada vez más, ¿no? Entonces, pero bueno, típicos donde pica mucha gente, pues Facebook, Amazon, Microsoft, Gmail, Dropbox, el Banco Santander, Visa, o sea, es algo sorprendente. Si lo probáis en vuestra organización os va a sorprender. El movimiento se demuestra andando. ¿Qué queremos decir? Que bueno, que la teoría nos la sabemos todos, que todos sabemos que es peligroso, pero hay que saber distinguirlo, ¿no? Y esta herramienta nos sirve para pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Bueno, luego hay unos informes que podemos sacar tan detallados como queramos. Si tenemos otros productos Sophos, otras soluciones se integran con ellos porque, bueno, no hay tiempo para contarlo ahora en esta presentación, que vamos justitos de tiempo, pero bueno, es interesante que sepáis que si tenéis firewalls o endpoints de Sophos, todo esto se puede integrar y hacer que funcionen juntos todos los productos. Aquí, por ejemplo, tenemos bueno, pues unos informes genéricos que podríamos sacar a ver quién ha picado, quién no ha picado, qué campaña, y luego a lo largo del tiempo podemos ver cómo se comporta cada grupo de usuarios y bueno, pues quién está en la lista de los que siempre fallan, de los que se hacen el curso y se lo saben bien, de los que no pican, y nos podemos centrar
en la gente más vulnerable. Es decir, siempre va a haber en la organización ciertos usuarios que son los que más pican. Pues bueno, pues habrá que machacarles más. A los que no pican, pues no hace falta formarles. A los que pican, pues habrá que formarles y hacerles un seguimiento. Y habrá que hacer varias campañas porque esto al final es un proceso, ¿no? Y con esto pues ya está concluido. Espero que haya quedado claro la idea y para qué sirve esta solución. Si no, pues cualquier pregunta es bienvenida. Pues estupendo, muchas gracias, Santiago. Hago una conclusión muy rápida de los 5 claves del webinar de hoy. Pues que existe una relación directa entre ciberseguridad, privacidad o GDPR y la brecha de seguridad y el phishing, que auditar nuestra seguridad y elaborar un plan adecuado nos va a ayudar a reducir los riesgos y facilitar también el cumplimiento de las normativas, que, por supuesto, las personas en todo este tema del phishing son el eslabón más débil de la cadena y que la formación en ciberseguridad se hace indispensable como medida de protección frente a amenazas y sanciones. Luego también que una buena gestión de los metadatos nos va a permitir exponer menos información, lo que también va a dificultar que se hagan ataques de phishing más peligrosos y efectivos. Y un último punto, que es el que nos comentaba también Santiago, que podemos entrenar, aparte de formar, entrenar a las personas mediante una simulación de ataques de phishing, y así incluso podemos llegar a hacer una auditoría previa a todo esto para saber en qué situación está mi organización, cómo de débiles o cómo de happys, ¿no? somos a la hora de abrir los correos. Y a muchos ya lo hemos contado, lo habréis visto en LinkedIn, que lo hemos publicado. Este ya va a ser el último evento hasta después de verano. Así que con esto también aprovecho para desearos a todos los que ya empecéis vuestras vacaciones que las paséis estupendamente. Mucho cuidado con el coche, a disfrutarlo y que paséis un buen verano. Un saludo a todos.